Bienvenidos. Vamos a explicar la estructura de la Constitución y esto va dirigido especialmente para aquellos opositores que os presentáis tanto administrativos de la Seguridad Social, que es entre el día 30 de noviembre el examen en toda España, como a los de AGE, ¿vale? Administración General, en este caso, Administración del Estado. Y la Administración del Estado, los exámenes son el día, os recuerdo, el 14 de diciembre, que cae sábado, como no podía ser de otra manera, y ahí pues entran pues administrativos, gestores del Estado, o sea, del grupo A al grupo D, ¿no? Informáticos del Estado y auxiliar administrativos, ¿de acuerdo? Vamos a repasar la Constitución. Hay 200.000 vídeos míos subidos repasando esto, pero creo que es importante, sobre todo oírlo, o sea, es que no hace falta que me veáis, pero oír para que se os queden los principios y valores, pues estaría bien. La Constitución del 78, vamos a hablar, a modo resumen, que es un complejo de normas institucionales para definir, ¿vale? Básicamente, la organización y el ejercicio del poder político del Estado, garantizando tanto los derechos como las libertades de todos los grupos y individuos que componen el Estado. Las características generales serían que la Constitución está escrita, ya que presenta una ley codificada y cerrada, que además es una Constitución extensa y además es larga en la historia desde que se promulgó hasta ahora. La Constitución además es rígida, luego tiene procedimientos de reforma que son agravados por alteración de esos principios básicos. Sobre todo es una constitución monárquica, ya que el artículo 1.3 declara la forma política del Estado, la monarquía parlamentaria. Es integradora, ya que se es consensuada por diferentes grupos políticos de diferentes colores o banderas. Y luego es una constitución integradora, también hemos dicho, y se consagra siempre a las disposiciones finales porque tiene un carácter tanto inviolable como inherente y que además asegura el complejo de sistemas de la jurisdicción española según el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Además, esta Constitución es democrática, ya que la califica el Estado como social democrático y es derivada de modelos nacionales e internacionales. La estructura institucional es sistemática y tradicional, tanto en el preámbulo como su articulado. En el preámbulo tiene la fórmula de la, en este caso, nación española, proclamando la voluntad de convivencia democrática, de consolidar lo que es el Estado de Derecho, proteger a los españoles y a los pueblos de España, promover el progreso, la cultura y la economía, establecer la sociedad democrática y avanzada, colaborar con el potenciamiento de las relaciones pacíficas y la cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Se divide en dos partes, esto ya lo hemos explicado en clase, la parte dogmática, que contiene la Declaración de Derechos y Deberes Fundamentales, que va al título 1, y la orgánica, que son las reglas que nos permiten establecer los diferentes poderes y competencias. Y luego el título preliminar. Dentro de la parte orgánica son 9 títulos restantes más el preliminar, en total 10, ¿vale? Consta de 169 artículos, lo hemos repetido hasta la saciedad, 10 títulos en total hemos dicho, el preliminar más 9. Luego las 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogativa y una final, ¿vale? La estructura de la Constitución es pregunta de examen casi siempre, entonces en muchísimas oposiciones, entonces bueno, pues está bastante bien que os lo aprendáis de memoria. Luego si pasamos a desmembrar lo que es la estructura en detalle, tenemos aparte del título preliminar, el título primero que nos habla de derechos y deberes, que se compone de 5 capítulos. El capítulo 1 nos habla de españoles y extranjeros desde el artículo 11 al 13. El capítulo 2, derechos y libertades, que además se divide en 2 secciones. La sección primera sería derechos fundamentales y libertades públicas, que va del artículo 15 al 29, y la sección segunda, que iría desde el 30 al 38, que nos habla de los deberes de cada ciudadano y sus derechos. Vamos también al siguiente capítulo, el tercero, que nos habla de los principios rectores de la política tanto social como económica, que iríamos del artículo 39 al 52. Luego el capítulo 4 de garantías de libertades fundamentales, que en este caso nos habla el capítulo 4. Y luego pasaríamos a... el capítulo 4 es del artículo 53 al 54 y luego el 5, suspensión de derechos y libertades. Luego pasamos al título 2, que nos habla de la corona, del artículo 56 al 65. El título 2 de las Cortes Generales se divide además en 3,
El primero sería de las cámaras del artículo 66 al 80, el segundo de elaboración de las leyes del 81 al 92 y el tercero de los datos y tratados internacionales del 93 al 96. Ya pasamos al título 4, el gobierno y la administración del 97 al 107. El 5, Cortes Generales y las relaciones con el gobierno del 108 al 116. El título 6, el Poder Judicial del 117 al 127. El título 8, Economía y Hacienda del 128 al 136. Y el título 8 de Organización Territorial del Estado del 137 al 158. Este además se divide en 3 capítulos. El capítulo 1 nos habla de principios generales, del 137 al 139. El capítulo 2 de Administración Local, del 40 al 42, y el 3 de Comunidades Autónomas, del 43 al 58. Dentro del título 9 tenemos el Tribunal Constitucional, que son artículos del 159 al 165, casi siempre pregunta de examen. Y luego la reforma del Constitucional, del 166 al 169. Con esto hemos terminado lo que es la estructura. Y como llevo 6 minutos de vídeo, pues aquí lo dejamos. Suerte.